Ahí van a disculpar, pero estos perros son algo loquitos. Bien, vamos a continuar con la clasificación. Ya hablamos de las cooperativas de producción. Ahora vamos a hablar de las cooperativas de vivienda. Veamos entonces en qué consiste esta de vivienda. Son las que tienen por objeto la adquisición de inmuebles para lotificación y o construcción de viviendas, así como la mejora de las mismas a través de la ayuda mutua y esfuerzo propio, con el fin de venderlas o arrendarlas a sus asociados. Aquí hay varias cosas que hay que considerar. La primera es que estas cooperativas se forman, por un lado, para adquirir inmuebles, ¿verdad? En este caso pueden ser terrenos para ser lotificados, o sea, las lotificaciones que siempre existen en la zona rural más que todo. Entonces la cooperativa compra un terreno de varias manzanas, por ejemplo, lo divide en partes, cada una de esas partes usted sabe que se llama lote, y eso se le vende a los mismos asociados de la cooperativa, ¿verdad? Generalmente se les da un plan de crédito para que ellos puedan ir pagando poco a poco ese lote. Es una recomendación, no sé, ¿verdad? Algunos de ustedes probablemente su familia tiene algún terreno, pero si pueden ustedes en algún momento adquirir la propiedad de un lote hacia el crédito, sería bueno. Olvídense de esos 40 pesos o esos $50 que van a estar pagando por ese lote. Pueden ser varios años, pueden ser 10 años, 15 años, pero es una inversión que usted va a tener para cuando usted se quiere independizar o tenga alguna necesidad, usted puede ya sea vender el lote o lo puede construir su casita a su gusto, ¿verdad? Y le va invirtiendo de a poquito, ¿verdad? Para que cuando llegue cierto momento usted lo termina de pagar, ya tiene su casita hecha, ya le conectó agua potable, algunos ya traen el servicio de agua potable y electrificación. Entonces así funcionan estas cooperativas y a veces pues son para construir viviendas, ¿verdad? No es para vender los lotes, se construyen las viviendas ahí, se hace una urbanización y eso también se le vende a los asociados. También estas cooperativas sirven de base para hacer algunas mejoras de las viviendas o de los terrenos, ya sea bajo el esquema de ayuda mutua. La ayuda mutua es un sistema que tuvo mucho éxito en los años 70. Lamentablemente ahora se ha olvidado un poco ese sistema de ayuda mutua. Los gobiernos de aquella época crearon algo que se llamaba el Instituto de Vivienda Urbana, que luego se convirtió en Fondo Nacional de Vivienda Popular, o sea, FONAVIPO, y a través de estas instituciones lo que hacían era que llegaban a un acuerdo con las familias en el sentido de que la institución iba a poner el terreno y a veces iba a poner los materiales, ¿verdad? Ladrillos, cemento, todo lo demás. Y la contraparte de las familias era que ellos tenían que llegar a trabajar. Es decir, ya sea ellos mismos o los hijos, los hermanos o quienes fueran a nombre de esa familia a trabajar en la construcción de la casita. Esa es la famosa ayuda mutua. La institución pone una parte generalmente son los materiales y las familias ponen su trabajo. Entonces a eso se le llama ayuda mutua o esfuerzo propio, pues que cada quien va comprando sus materiales y va construyendo la casita. Ahora, al final lo que se busca ya sea venderles los terrenos o viviendas a los asociados o algunas veces lo que se busca es arrendarlas, es decir, darlas en alquiler. Ahora, se pueden dar dos modalidades en cuanto a las, ¿cómo se llama? Cooperativas de vivienda. La primera es para lotificar, ya le explicamos eso, ¿verdad? Para lotificar, y la otra es para construir vivienda. O sea, una es para simplemente partir el terreno en lotes y venderlos o arrendarlos, y la otra es hacer una urbanización, construir casas y luego venderlas o arrendarlas a los mismos asociados. Eso sería prácticamente lo de las cooperativas de vivienda.
Y llegamos a la última y con esto vamos a cerrar, que son las cooperativas de servicios, ¿verdad? Cooperativas de servicios. Y ahí tenemos varios tipos. Cooperativas de ahorro y crédito, que son las más conocidas en nuestro país. Hay cooperativas de transporte, cooperativas de consumo, cooperativas profesionales de servicios, cooperativas de seguros, cooperativas de educación, cooperativas de aprovisionamiento, cooperativas de comercialización y cooperativas escolares y juveniles. Vamos a ir viendo una por una. Recuerde que hoy mismo voy a subir esta presentación a Classroom, lo mismo que el laboratorio, para que lo puedan consultar. Y voy a tratar también de subir hoy mismo los videos a YouTube. Hoy sí, gracias a Dios, se están grabando todo. Las cooperativas de ahorro y crédito dice que son las que tienen por objeto servir de caja de ahorros a sus miembros e invertir sus fondos en créditos, así como la obtención de otros recursos para la concesión de préstamos directa o indirectamente a sus asociados. Sirven de caja de ahorro, lo cual significa que los asociados pueden guardar su dinero en la cooperativa en lugar de llevarlo a un banco. Generalmente las cuentas de ahorro de las cooperativas pagan un interés un poquito mejor que la que puede pagar un banco. Hay que aclararlo. Las cooperativas pagan las cuentas de ahorro a tasas de interés un poquito por encima de lo que paga lo normal. Y al mismo tiempo ese dinero que usted ahorra se invierte en créditos, ¿verdad? Es decir, que el asociado se vuelve al mismo tiempo un ahorrante y al mismo tiempo se puede convertir en un prestatario. De hecho, a veces a uno le prestan prácticamente el mismo dinero que uno tiene ahorrado, se lo prestan. En algunos casos, no depende cuánto ahorro usted tenga. Lo mismo sus aportaciones también sirven de base para poder hacerle créditos. Estos se pueden hacer estos préstamos de manera directa o indirectamente a sus asociados. De transporte son las que se constituyen para prestar servicios de transporte colectivo de pasajeros o de carga, ya sea por vía terrestre, acuática y aérea, ¿verdad? Porque hay cooperativas terrestres, que son las más comunes que nosotros conocemos, tanto para manejar, por ejemplo, ahí en Chalatenango hay algunas cooperativas de transporte, de la 125, de la 141, de la 119, de la 180, de la 170, pues todas las rutas que van a ese departamento. Pero también hay cooperativas de transporte de carga, o sea, son camioneros o traileros que también están organizados para prestar servicios de transporte. Pero también pueden ser acuáticos. Aquí no es muy común, pero sí pueden haber cooperativas de barqueros, ¿verdad? O cooperativas de personas que tienen aviones. Ahí también no hay problema, se pueden crear cooperativas. Cooperativas de consumo, que son de las primeras que existieron, si usted se acuerda, cuando vimos la historia, hablamos de las cooperativas de consumo, que son las que tienen por finalidad adquirir o vender a sus miembros y a la comunidad bienes de uso y de consumo para satisfacer necesidades personales, familiares o de trabajo. Estas cooperativas normalmente tienen una especie de almacenes, ¿verdad?, donde venden de todo. Por ejemplo, Coopefa es una cooperativa de consumo, la que mencionamos, de la Fuerza Armada, y ahí usted podía comprar prácticamente de todo: ropa, alimentos, medicinas. Eran bastante surtidas. De hecho, la agencia o la sucursal más importante estaba en un complejo, por cierto así se llamaba, el complejo Coopefa, que está aquí en San Salvador, en la zona de la Universidad Centroamericana y por la UCA. Era tan grande esa cooperativa porque abarcaba no sé cuántas manzanas de terreno, todo ese complejo era de ellos, y ahí habían restaurantes adentro, había una gasolinera que era para los asociados de la cooperativa. O sea, una cooperativa bastante fuerte, de consumo. De profesionales, son las integradas por personas naturales que se dedican al ejercicio de profesiones liberales y que tienen por objeto la prestación de servicios técnicos.
eh, no solamente profesionales liberales, pero las profesiones liberales se refiere a todo aquel profesional que no necesita estar dentro de una empresa para poder ejercer, puede ejercer libremente, ¿verdad? A través de una oficina o empresa privada, ¿no? Ahí tenemos los abogados, los contadores públicos, pueden ser administradores de empresas o pueden ser también médicos, odontólogos, ingenieros, arquitectos, y hay varias cooperativas que se formaron de esa manera. Pero hay que aclarar de que solamente hay 3 profesiones que se consideran estrictamente de libre ejercicio y que tienen una característica que son las únicas cuyos dictámenes, ¿verdad? O cuya información que ellos puedan emitir tiene carácter legal. Esto es bien importante. No sé si lo mencioné cuando vimos la ley reguladora, creo que sí. Pero si no lo hice, ahorita lo digo, ¿no? La contaduría pública, la abogacía y notariado y todas las ramas de la medicina. Todas esas 3 carreras requieren que la persona que las ejerce tenga un permiso especial otorgado por una autoridad competente. En este caso nosotros pues es el Consejo de Vigilancia. En el caso de los médicos hay una Junta de Vigilancia de la Profesión Médica y los abogados lo hacen a través del Consejo Nacional de la Judicatura, que es quien los controla. Entonces, son las únicas 3 profesiones que requieren permiso legal para poder ejercerse. De ahí las demás, ingenieros, arquitectos, ellos pueden ejercer sin necesidad de un permiso especial. Luego las de seguros no son muy comunes en nuestro país porque la mayoría de compañías de seguros de nuestro país son prácticamente empresas privadas, pero pueden haber cooperativas de seguro. De hecho, también en la antigua Roma, se recordará usted que mencionamos las famosas cooperativas de seguros funerarios. Son las que tienen por objeto realizar contratos de seguros con sus asociados, sean estos cooperativas o cooperados individualmente. Es decir, pueden ser federaciones o pueden ser cooperativas normales, donde solo hay personas naturales. Cooperativas de educación son las que tienen por objeto la prestación de servicios orientados al desarrollo cultural y académico de sus asociados y la comunidad. O sea, el enfoque de una cooperativa de educación es estrictamente fomentar cultura. Puede haber una cooperativa orientada, por ejemplo, en alfabetización. Puede haber una cooperativa enfocada, por ejemplo, a dar educación en valores. O puede ser una cooperativa orientada a la preservación del patrimonio cultural de un país. Pueden crearse también. De aprovisionamiento. Son las que tienen por objeto adquirir ordinariamente la producción o producen por su cuenta materias primas, equipo, maquinaria y otros artículos para suministrarlo a sus asociados a efecto de que los utilicen en sus explotaciones agrícolas, industriales o de servicios. Estas se parecen a las de consumo, pero las de consumo son, como su nombre lo dice, para consumo final. Los productos que ellos venden es para consumo final, mientras que aquí es para otros productores, es decir, por ejemplo, los transportistas, agricultores, ganaderos, forman una cooperativa de aprovisionamiento para comprar, por ejemplo, en el caso de los ganaderos, el forraje, las vitaminas, las vacunas y todo lo que se usa para crear el ganado a mejores precios, ¿no? Puede ser que los compren, ¿verdad? Ya elaborados estos productos o los fabriquen dentro de la misma cooperativa. La idea es que provisionan, por eso se llaman así, de provisionamiento, provisionan insumos para que otras personas puedan desarrollar sus actividades. De comercialización son las que tienen por objeto la adquisición de productos finales o intermedios producidos por sus asociados o la comunidad con el fin de venderlos en el mercado nacional o internacional mediante la realización de actividades de reunión y clasificación, empaque, elaboración, almacenamiento, venta y transporte. Imagínense que usted ahí en el pueblo donde usted vive hay, vamos a ponernos que estamos en San Sebastián, en San Vicente, ya lo habíamos mencionado, y se forma una cooperativa de comercialización de hamacas. Entonces lo que hace la cooperativa es servir de enlace entre los
artesanos que hacen las hamacas, y podría ser que esas hamacas la cooperativa las venda a, en una sala de ventas a los turistas que llegan, o pueden ser hasta exportadas a otros países, ¿verdad? Porque hay mucha artesanía salvadoreña que se vende en otros mercados, ¿no? Y es muy apreciada en Europa más que todo la artesanía salvadoreña. Entonces, esta cooperativa sirve para eso, ¿no? Formamos la cooperativa y todo lo que producimos se lo entregamos a la cooperativa para que la cooperativa lo venda, y cuando lo venda pues distribuya los beneficios entre todos los asociados. Puede ser actividades de reunión, o sea, reunir todos los productos, clasificarlos, empacarlos, en su caso elaborarlos, almacenarlos, venderlos y transportarlos. Y por último, las cooperativas escolares y juveniles, que son las que tienen por objeto el desarrollo de aptitudes, estimular hábitos sanos e inducir a sus asociados a basarse en el esfuerzo propio y ayuda mutua para solucionar sus problemas comunes. Estas más que todo son para manejo de becas, ¿verdad? Por ejemplo, puede haber una cooperativa que a través de ella se hagan préstamos exclusivamente para que las personas sigan estudiando. Entonces le hacen un préstamo a usted para que cumpla con la carrera. Obviamente estos créditos no se dan así como los otros normales, donde la persona recibe toda la plata de una vez, sino que lo que hacen es un convenio de transferencia en el cual a veces ni siquiera le dan el dinero a usted, en algunos casos. Por ejemplo, si es para colegiaturas, pues la cooperativa le paga en las fechas establecidas a la universidad la colegiatura y demás gastos que usted tenga que hacer. Y a veces pues son tan estrictos porque como a veces uno recibe el dinero y se vuelve loco con el pisto y se lo gasta en otras cosas, entonces puede ser que pongan requisitos hasta de que usted presente cotizaciones sobre los útiles escolares, por ejemplo, o usted quiere comprar una computadora y lo cubre dentro de la beca, pues también igual, ¿verdad? Que no sería una beca en realidad, sino que sería un préstamo escolar. Aquí había una institución que se llamaba Educrédito, creada por el Ministerio de Educación, estamos hablando de años 70, 80, que prestaba dinero para que las personas pudieran seguir estudiando en la universidad. No era una beca, porque la beca es gratuita. Ahí usted le daban el préstamo y se suponía que cuando usted terminara la carrera y comenzara a trabajar, usted iba a empezar a pagar ese crédito de estudio a Educrédito, para que Educrédito pudiera seguir financiando a otras personas. Lamentablemente, y por la cultura tan tontita que tenemos en este país, muchos estudiantes, y como también la institución era del gobierno, y cuando es del gobierno pues no hay mucha seriedad, recibían la plata, ¿verdad? Les pagaban la carrera, se graduaban y al final se les olvidaba el crédito. Y como no había forma de poder cobrarlo, prácticamente ese crédito quedaba así en el aire, ¿no? Otros no, ¿verdad? Esto, en lo peor de los casos, empezaban a estudiar 1 o 2 años y ahí desaparecían, ya no seguían estudiando. Total que al final la institución quebró y tuvo que ser liquidada y cerrada, y pues ya no existe una opción en este momento. Los bancos creo que manejan líneas de crédito escolar, pero ponen un montón de requisitos. Las cooperativas hasta la fecha no sé, supongo que sí ha de haber alguna o algunas que manejen este tipo de crédito. Se acabuche cara de cucha, como decía mi abuelo. Bueno, acabamos esta parte y acabamos también con la sesión de este día.